Mensaje del día 3 de septiembre de 1988, primer sábado de mes, en Prado Nuevo, El Escorial, Madrid. Habla la Santísima Virgen. Hija mía, mi mensaje va a ser corto, pues todo lo tengo dicho y todo se cumplirá desde el principio hasta el final. Seguiré manifestándome a mis altavoces para que se lo comuniquen a los pueblos, porque por medio de estos altavoces las almas irán a Dios. Es necesario, hijos míos, que en estos tiempos haya una reconciliación del hombre a Dios. Dios está gravemente ofendido y los hombres no cambian. Aflige tanto nuestro corazón los pecados de la humanidad, pero lo que más aflige a nuestros corazones son los pecados de las almas consagradas. Mi Hijo ha puesto riachuelos de gracias en su iglesia para que los hombres beban de estas fuentes vivas. Para salvar a la humanidad es necesario estas fuentes, pero los ministros de la iglesia, hijos míos, administran mal estos riachuelos. Dejan escapar hilos de agua divina y la desaprovechan para el bien de las almas. Se quedan ciegos, sordos y mudos, hija mía, a la gracia y convierten los púlpitos fríos, oscuros, en sepulcros silenciosos. Es necesario reparar los pecados de la humanidad. Por lo menos queremos que se salve la tercera parte de ella. Sed firmes en la oración, orad, que todo el que permanezca en la palabra del Verbo tendrá vida, porque el que permanece en el Verbo permanece en el Padre y permanece en el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo se puso en comunicación con el Padre y los dos mandaron a Cristo a la tierra para redimir a la humanidad. Amad mucho a la Iglesia, hijos míos. Los hombres se han olvidado de Cristo y se han introducido en el pecado. Besa el suelo, hija mía, en reparación de tantos y tantos pecados como se cometen en el mundo. Los administradores de los sacramentos olvidan la doctrina de Cristo y ellos aplican la doctrina que a ellos les conviene y transmiten a los hombres células cancerosas que el demonio aprovecha para aprovecharse de la humanidad. Es necesario en estos finales de los tiempos la oración y el sacrificio, hijos míos. La juventud está corrompida por el pecado, por el vicio, está enferma, pero con una enfermedad que no tiene remedio. Sí, hija mía, solo María, que es corredentora de la humanidad, puede ayudar a las almas a salvarse en estos tiempos. Vuelve a besar el suelo por las almas consagradas, hija mía. Pedid, hijos míos, que ese rebaño que está esparcido por el mundo se encauce en el rebaño de Cristo. Los tiempos son muy graves, y las almas siguen obstinadas en pecar y pecar, hijos míos. A los jóvenes los enloquece el mundo y se precipitan en el infierno miles y miles de almas al día, hija mía. Se pierden la eternidad por el gozo, por el placer corporal. Amad a la Iglesia, amad al Papa, hijos míos. Seguid yendo de pueblo en pueblo, llevando el Evangelio, que es la sal de la tierra. Conquistad almas para el rebaño de Cristo. Amaos los unos a los otros, hijos míos, como mi Hijo os enseña a amaros. El hombre ha deformado el amor y lo ha convertido en placer. Los hombres fueron creados para amar
y glorificar a Dios, su Creador, y para amarse unos a otros como a ellos mismos. Pero qué deformación han hecho del amor. Rezad el Santo Rosario, hijos míos, con el rosario podréis alcanzar la salvación. Frecuentad los sacramentos. El que come el cuerpo de Cristo y bebe su sangre tendrá vida eterna, hijos míos. Como te he enseñado a ti, hija mía, no se puede ir al Padre sin pasar por el Hijo. El Hijo es la Iglesia. Acudid todos a este lugar, que todos los que acudáis a este lugar recibiréis gracias especiales, hijos míos. En estos tiempos, el enemigo está sellando frentes para poder apoderarse de la mayor parte de los hombres. Sed humildes, hijos míos, la humildad es importante para la salvación. Orad, no os durmáis, hijos míos, el enemigo está al acecho de vuestras almas y con la oración no podrá apoderarse de ellas. Hoy voy a dar una bendición especial con gracias muy especiales. Levantad los objetos, hijos míos, todos serán bendecidos. Pero antes quiero, hija mía, que también sepas que tiene valor el sacrificio, la penitencia, y que mira mi corazón cómo está rodeado de espinas. Por el sacrificio y por la penitencia vas a arrancar 3 espinas que han llegado a purificarse. Arranca 3 espinas de mi corazón, hija mía. Zamparo hace ademán de arrancar algo en el aire, tomándolo entre sus dedos con profunda expresión de dolor. Han sido purificadas gracias al sacrificio y a la oración. ¿Ves cómo tiene valor el dolor, hija mía? Os bendigo, hijos míos, como el Padre os bendice, por medio del Hijo y con el Espíritu Santo. Directamente relacionado a este anterior mensaje, tenemos otro mensaje del 20 de noviembre de 1981. Publicamos este mensaje hace varios meses, se llama La apostasía en la Iglesia, profecía que se está cumpliendo. Siempre procuramos dejaros los enlaces en la cajita de descripción para que podáis ir lo más accesiblemente posible y más rápidamente. Bien, bueno, de este mensaje que publicamos vamos a extraer esta parte que va relacionada precisamente con lo que acabamos de leer en el otro mensaje, en el anterior mensaje. Habla la Santísima Virgen. Muchos sacerdotes no son dignos ni de una oración. Son los que están constantemente ofendiendo a mi hijo. Sí, hija mía, algunos sacerdotes, ministros de mi hijo, por su mala vida, por sus errores, irreverencias, hija mía, por su mala disposición al celebrar los santos misterios, por el amor al dinero, al honor y a los placeres, carecen de la debida pureza, hija mía. Los pecados de las personas consagradas claman al cielo y atraen la venganza, hija mía. He aquí que la venganza está a sus puertas, porque ya no se encuentra casi nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay almas generosas, ni hay casi nadie digno de ofrecerle una víctima sin mancha al Eterno en favor del mundo. Dios va a castigar de una manera sin precedentes. Ay, hija mía, pobre de los habitantes de la tierra y de los ministros de la Iglesia. Dios va a lanzar su castigo y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos. Sí, hija mía, algunos sacerdotes ofenden mucho a mi hijo. Muchos de ellos no son dignos de celebrar los sagrados misterios de la Eucaristía por su falta de fe
y sus manos manchadas de impurezas. Vendrá un gran castigo sobre los tales, pues ellos tienen todavía más responsabilidad que otros, porque están condenando a muchas almas. Sí, hija mía, ciertos jefes y guías del pueblo de Dios han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. En el mensaje del 2 de octubre de 1981, también habla la Santísima Virgen, también publicamos este mensaje, se llama Satanás metido en la Iglesia, la mayor confusión. Como digo, os dejamos siempre los links, los enlaces en la descripción del vídeo. Hemos extraído también la parte relacionada. Bien, os recomendamos que vayáis a ver esos mensajes completos porque hay muchas más cosas y son todas muy importantes. Eso que te pasa a ti, hija mía, les ha pasado a muchas almas. Han sido perseguidas por los mismos miembros de la Iglesia. Si alguno os dice que Cristo está aquí, entre vosotros, no le hagáis caso. Son falsos cristos que quieren confundir la doctrina de mi Hijo y quieren confundiros a todos para apoderarse de las almas. Tened cuidado, hijos míos, no vayáis a confundiros con los falsos profetas. Los escogidos que no se confundan bajo ningún error. Daos cuenta, hijos míos, de que Satanás está a ver si puede conseguir la perdición de las almas, que está metido en la Iglesia. Más confusión que esa, que Satanás se ha apoderado de muchos de mis hijos, de muchos hijos míos predilectos de mi Hijo. Sí, hija mía, no hagas caso de los avisos terrenos. Ya te lo he dicho en otras ocasiones, escucha los avisos celestiales. Los avisos celestiales no se confundirán con los avisos del enemigo, pues el enemigo jamás dirá que se hagan buenas obras. Estas últimas palabras de la Santísima Virgen son para unas palabras bastante importantes en cuanto a que son la clave también para saber cuando unas apariciones son falsas, son del enemigo o son verdaderas, porque Satanás está imitando sus mensajes en otras partes, ella también lo dice en otro de sus mensajes. Él conoce los mensajes y los está imitando en otras partes. Entonces, el enemigo jamás dirá que se hagan buenas obras. Puede imitar muchas de las cosas que dice la Virgen, pero hacer buenas obras, fijémonos que esto es muy importante. Diles, hija mía, que el tiempo se aproxima, que está muy cerca, que no hacen caso de mis avisos, que algunos no tendrán tiempo de arrepentirse y se condenarán. Mensaje del 22 de enero de 1983. Habla la Santísima Virgen de nuevo. Muchos sacerdotes han abandonado la oración. Algunos obispos, cardenales, hija mía, no hacen caso de mis mensajes, no hacen caso de mis palabras. Abandonan la oración y el sacrificio. Van sembrando ellos mismos su propia condenación. Hija mía, el vicario de Cristo está en un gran peligro. La masonería está metida dentro. Haced sacrificio y oración. Será un gran mártir, hija mía. Yo estaré con él hasta el último momento. Cómo se han abandonado esas almas consagradas, hijos míos. Qué pena me dan todos ellos. Extraemos parte de este mensaje. Ciertos pastores de mi iglesia, ¿qué han hecho con mi iglesia, hija mía? Qué pena. Mensaje del 6 de abril del 2002. Este mensaje es el penúltimo mensaje que dieron la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo en Prado Nuevo.
también lo publicamos, lo titulamos en la portada como "Las vacaciones os hacen perder vuestra vocación". Es importantísimo. Nos estamos centrando en los sacerdotes en este vídeo, pero aquí va por todos. Quiero decir, este mensaje se dirige a los consagrados y también a los laicos y a los padres. Esto es muy importante ver este mensaje de las vacaciones os hacen perder vuestra vocación. Es uno de los mensajes más impactantes, a mi modo de ver. A lo mejor hay alguien, bueno, pues que le parecen más impactantes otros. En primer lugar, habla la Santísima Virgen. Ay, almas ingratas, si supierais lo mal que está el mundo, hijos míos, lavaríais vuestros ojos y vuestros oídos para quitaros esa viga que tenéis en ellos y escuchar las palabras del cielo. Os pido, hijos míos, renovad vuestro espíritu. No seáis ciegos. Solo se puede quitar esa ceguera con la entrega a Dios, con la oración y con el sacrificio. Por eso hago un llamamiento a los hombres de buena voluntad y a todos los guías de los pueblos, ciegos, que no quieren escuchar nuestras palabras. Guías de los pueblos, quitaos la viga que tenéis en vuestros ojos y ved la situación de las almas. Respetad las cosas sagradas, hijos míos, y obedeced al Santo Padre. Copiad de él, que es un santo varón, mártir por la humanidad. Quitaos esa ceguera que tenéis para poder conducir a las almas, hijos míos. Enseñad a los hombres las verdades. Pagaréis por vuestras culpas y por las culpas de los hombres, porque no habéis enseñado las verdades escritas en el Evangelio. Ahora habla nuestro Señor. Sacerdotes, volved a vuestro ministerio, entregaos en cuerpo y alma a las almas. Más adelante nos dice, en el mundo está reinando Satán. En el mensaje del 5 de mayo de 1984, que también hemos publicado bajo el título de la segunda trompeta acaba de sonar, que significa, ya digo, estamos extrayendo estas partes que van directamente dirigidas a los consagrados, bien, a los sacerdotes, pero que son de suma importancia todos los mensajes completos, por eso siempre os los dejamos en la descripción, bien. Habla la Santísima Virgen. El que diga que no hay infierno está mintiendo, hija mía. El que diga que no hay infierno está mintiendo, nos dice la Santísima Virgen, aparte de ser un dogma de fe. Pero ¿nos suena esto último? ¿No recordamos quién dijo que no existía el infierno? Bien, para los que aún duermen y para los que no lo recordáis o no se enteraron, Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio negó este dogma de fe. Dijo también que los mandamientos no son absolutos. No son estos los únicos mensajes en los que la Santísima Virgen y nuestro Señor Jesucristo hacen llamamientos a las almas consagradas. Pero bueno, consideramos que es suficiente para hacerlo llegar a ellas. Bien. Los mensajes de Prado Nuevo son rechazados sistemáticamente por los sacerdotes, obispos y cardenales. No nos gusta escuchar la verdad. Señores obispos, señores cardenales, señores sacerdotes, queremos escuchar cosas bonitas, halagos. ¿Cuántas veces la Virgen dijo en Prado Nuevo que tenemos que huir de los halagos? Ya sabemos de quién vienen los halagos. Bien. Bueno, pues volvemos a lo que repito siempre. La Virgen y el Señor, como buenos padres, los padres perfectos, son severos en sus advertencias. Pues para que abramos los ojos, escuchemos sus palabras, nos volvamos a Dios y nos salvemos. Sencilla y llanamente. Parece que los tratamos como si no tuvieran sentimientos.
y sus mayores sufrimientos son los pecados de las almas consagradas, ya lo hemos oído. Ellos hacen mucho hincapié en el tema de la humildad. Sin humildad es muy difícil que nos salvemos. La Virgen nos llega a decir que Satanás ha formado su ejército con la soberbia. Pero cuidado, la humildad no consiste en callarse ante todo el mal que le están haciendo a Cristo, a la Virgen, al Evangelio, a la doctrina ni a la Iglesia. Como a muchos de vosotros, y estoy convencida de ello, escribidnos en comentarios si os ha pasado, a mí y a todos los miembros de este equipo y a muchos hermanos con los que hemos hablado, nos han llamado, entre otras cosas, cismáticos, por ejemplo, y nos han llamado soberbios, porque nos hemos airado e indignado ante las blasfemias y herejías de Jorge María Bergoglio, y ahora las de su sucesor, Robert Prevost, ante las blasfemias, herejías y traiciones de muchos obispos y cardenales y de muchos sacerdotes. Yo claro que tengo soberbia y trato de combatirla con la ayuda de Dios. ¿Quién no tiene soberbia? Que levante la mano quien no tenga soberbia. Pero una cosa es la humildad y otra muy distinta es la cobardía. Así como una cosa es la soberbia y otra la indignación ante lo justo, tenemos palabras de nada menos que nuestro Santo Padre, el último Papa, Benedicto XVI, que nos dijo, ante el mal no hay que callar. Repito, ante el mal no hay que callar. Santa Catalina de Siena dijo esta inteligentísima frase: basta de silencios, gritad con 100.000 lenguas, porque por haber callado el mundo está podrido. ¿Hemos leído y meditado las palabras de las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice sobre la indignación la Biblia? Bueno, pues en el Salmo 7 podemos encontrar esto. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. En Proverbios 13:5 tenemos: el justo aborrece la palabra de mentira. En Proverbios 29:27 tenemos: abominaciones a los justos el hombre inicuo. Pero ¿cuál es el mejor ejemplo de santa indignación? Pues el mejor ejemplo de santa indignación lo tenemos escrito en el Evangelio según San Juan 2:13 y San Mateo 21:12, en el que el mayor ejemplo de un justo indignándose es el mismísimo Jesucristo, cuando echó a los cambistas con un látigo al ver la corrupción de la casa de Dios. ¿Estaba siendo soberbio el Señor ahí? ¿El Señor es soberbio? Es Satanás quien pecó de soberbia, y su soberbia le hizo convertirse en demonio y estar condenado eternamente. ¿Cómo va a tener Jesucristo soberbia? Pues sí, indignándose, el mismísimo Jesucristo echó a los cambistas con un látigo al ver la corrupción de la casa de Dios. ¿Pecó de ira? ¿Se debería haber callado nuestro Señor, como muchos sacerdotes nos dicen, por prudencia? El apóstol San Pablo nos enseña que es posible sentir enojo o indignación sin caer en el pecado. En Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol bajo vuestro enojo. Tenemos también este maravilloso legado de su santidad León XIII. Retirarse ante el enemigo o callar cuando por todas partes se levanta un incesante clamoreo para oprimir la verdad. Esa actitud propia de hombres cobardes o de hombres inseguros de la verdad que profesan. La cobardía y la duda son contrarias a la salvación del individuo y a la seguridad del bien común, y provechosas únicamente para los enemigos del cristianismo, porque la cobardía de los buenos fomenta la audacia de los malos. El cristiano
ha nacido para la lucha. Santo Tomás de Aquino, Santo Padre y Doctor de la Iglesia, que tanto molesta a los enemigos de Cristo, nos dijo: si soportar injurias que nos alcanzan personalmente y respetar a las personas que las profieren es un acto virtuoso, soportar las que atañen a Dios es el colmo de la impiedad. Bien, otro punto que hemos querido destacar de estos mensajes: la corredención de María Santísima. No lo dicen solo en estos mensajes. En Prado Nuevo, tanto la Virgen como el Señor lo dicen en bastantes ocasiones. Hemos publicado al menos 2 vídeos, si mal no recuerdo, o 3 mensajes en los que tanto ella como él nos dicen que es corredentora. Y en el primer mensaje la Virgen dice: solo María, que es corredentora de la humanidad, puede ayudar a las almas a que se salven en estos tiempos. Sin la Virgen no nos salvamos. Sin su sí, sin su fiat, Cristo no se habría encarnado y por consiguiente no habría habido redención. Ella también dice en otros mensajes que el que no cree en María no entrará en el reino de Dios. Para los protestantes y todos aquellos que no creen en María o que la niegan, como Jorge Mario Bergoglio, como Prevost, bien, el odio hacia la Santísima Virgen viene de Satanás, de Lucifer, de cualquiera de los demonios. Cualquiera de los demonios que existen, son millones, no soportan a la Virgen y por ende los hijos de su padre el diablo, tampoco la soportan. Y me figuro que habrá aún quien ponga el grito en el cielo porque nombramos a Prevost, claro. ¿Quién ha afirmado que María no es corredentora? Jorge Mario Bergoglio lo dijo. También dijo que no nació santa, que por las venas de Cristo corría sangre pagana, lo que implica también a la Santísima Virgen, porque Cristo tomó su sangre purísima de la Santísima Virgen María. Y ponéis el grito en el cielo cuando decimos estas verdades. Jorge Mario Bergoglio lo dijo y hasta llegó a decir que la Virgen venía embarazada de la prostitución, que a mí esto me cuesta hasta decirlo, pero lo dijo y lo tenemos que saber y abrir los ojos. Y yo y la mayoría de los que estáis aquí nos indignamos, alzamos nuestra voz y dijimos que eran herejías y blasfemias. Y ustedes, queridísimos y amadísimos sacerdotes, nos quisieron callar, nos llamaron cismáticos, rebeldes. ¿Conocen ustedes la profecía de San Francisco de Asís sobre el pontificado corrupto final? Es una profecía con imprimatur, está aprobada por la Iglesia, la hemos publicado en este canal y les dejaremos también el enlace directo en la descripción del vídeo. Pues hay una parte de esta profecía en la que San Francisco de Asís nos dice que quienes conserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, sufrirán injurias y persecuciones como rebeldes y cismáticos. Qué curioso lo que nos han llamado a todos. Se ha cumplido esta profecía. Queridos ministros de Cristo, ¿cómo pueden dejar que nieguen y pisoteen la verdad que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo pueden defender a un hombre, por muy papa que fuera, que no lo es? Y esto ya lo hemos explicado en este canal con estudios canónicos, con el Catecismo de la Iglesia Católica, con varias profecías y revelaciones marianas y las Sagradas Escrituras. También os dejaremos el link a ese estudio. ¿Cómo pueden defender y excusar a un hombre que afirma que la Santísima Virgen no es corredentora? ¿Cómo están obedeciendo a un hombre antes que a Dios? ¿Realmente ustedes creen que la Santísima Virgen no es corredentora? Porque si es así tienen un problema. Ella misma dijo en las apariciones de Ámsterdam que es el quinto dogma
y que será proclamado por un papa válido, obviamente. Y le pese a quien le pese, así será porque ella lo dijo. También dejaremos el enlace a estos mensajes de las apariciones de Ámsterdam. Apariciones que, por cierto, Jorge Mario Bergoglio prohibió porque, como su padre el diablo, odiaba a la Virgen y ponía de manifiesto sus planes, y por ello llegó a la terrible blasfemia y herejía de decir que no nació santa y que venía embarazada de la prostitución. Ese es el hombre al que ustedes defienden, poniéndose así contra Dios y contra la Virgen y contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Ese es el hombre que le preparó el camino a Robert Prevost, quien dijo nada más salir al balcón que iba a seguir todos los pasos de su predecesor Jorge Mario Bergoglio, que dijo que había sentido la presencia de Jorge Mario Bergoglio en el cielo durante esa falsa misa. Vamos, que canonizó a un hereje igual que Jorge Mario Bergoglio, exaltó a Lutero poniendo una estatua del mismo en el mismísimo Vaticano con una inscripción que dice testigo fiel del Evangelio. Ese hombre que entronizó la estatua del demonio Moloch en el Coliseo donde los mártires derramaron su sangre por la verdad, por Cristo. Ese hombre que entronizó a ese horrible demonio Pachamama y le dio culto en los jardines vaticanos y lo entronizó en la Basílica de San Pedro en procesión. De ese hombre dice Prevost que va a seguir todos sus pasos y los está siguiendo. Este otro hombre que bendice pedazos de hielo en compañía de Arnold Schwarzenegger y este tipo de, de élites, que acoge en el Vaticano a parejas homosexuales en multitud con banderas arcoíris sobre la cruz de nuestro Señor, ha venido a España y no ha dicho una palabra sobre la profanación de la Basílica del Valle de los Caídos y lo que supone profanar la tumba de un cristiano en rituales satánicos a todas luces y que se ha reunido alegremente con esos salvajes en el Congreso. Un hombre que ha dado un discurso mundialista sobre acoger a criminales que pretenden destruir España y a los españoles, y especialmente a los católicos, mientras él está bien amurallado y protegido por la Guardia Suiza en el Vaticano. La Virgen en la Salet y en Prado Nuevo ha dicho la misma palabra, la misma frase: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. En Prado Nuevo hemos escuchado ahora mismo: la masonería está metida dentro. Y en Fátima, ese mensaje que los enemigos de la Iglesia, que están infiltrados dentro, esta misma esta misma corrupción, que parece que es la Iglesia la que está corrompida. No es la falsa Iglesia. Tenemos que diferenciar. En Fátima, la Virgen nos dijo, pese a que cambiaron los mensajes, todos estos enemigos, toda esta masonería que está dentro de la Iglesia, pero se ha abierto camino hacia la luz, porque Dios siempre saca la verdad a la luz. Lo que la Virgen dijo fue que la apostasía empezaría por el vértice de la Iglesia. Tenemos que abrir los ojos. Estamos en la batalla final y esto es una lucha espiritual, nos lo dice el Señor. Vuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra las potestades del infierno, es contra los demonios. Pero claro, desde el Concilio Vaticano II se prohibió a los sacerdotes hablar sobre el anticristo y sobre el demonio. Nos dice Roberto de Matei: en el Concilio Vaticano II, lo que hay de bueno no es nuevo, y lo que hay de nuevo no es bueno. ¿No recuerdan ustedes, queridos sacerdotes, a Jorge Mario Bergoglio enfurecido, diciendo: he oído que un párroco ha hablado del anticristo? ¡Qué pena y qué pérdida de tiempo! ¡Qué pérdida de tiempo! Claro, porque hablar sobre un dogma de fe es una pena para Satanás y una pérdida de tiempo. ¿Por qué creen ustedes que le molestó tanto eso a Jorge Mario Bergoglio? Pero ustedes, amados ministros del Señor,
con todo el amor y respeto que les profeso, pero es mi deber y mi obligación decirlo. Están en todo menos en lo que tienen que estar. Vamos a la parroquia y no está el párroco porque tiene una catequesis sobre el sínodo de la sinodalidad. Sínodo diabólico a todas luces perpetrado por los enemigos de Cristo infiltrados en la Iglesia para destruirla, o al menos intentarlo, porque ya sabemos que Cristo nos hizo una promesa. Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella, y arrastrar a miles de almas al abismo del Averno. Vamos al confesionario y está vacío, porque el párroco sigue de reuniones inútiles. Sí, me atrevo a decir inútiles, porque no hay más que ver los frutos de esas reuniones tan importantes para ustedes, que hacen que los confesionarios estén vacíos y las iglesias también. Las iglesias están vacías. No son ustedes capaces de advertir, salvo siempre, por supuesto, excepciones, dando gracias a Dios por los santos sacerdotes, que por supuesto que los hay, y benditos sean. No son capaces ustedes de advertir, cuando ven a alguien nuevo en la parroquia, o hay una boda, o primeras comuniones, funerales o bautizos, que el que no se haya confesado y esté en pecado mortal no vaya a comulgar. No he oído a ninguno decirlo en los años que tengo, y tengo una pila de años. Y no son ustedes capaces de explicar lo que es un pecado mortal tampoco. Pero vamos a ver, que están ustedes ahí subidos, en el atril, en el altar mayor. He visto a los quintos de los pueblos, que aún conservan esta costumbre, borrachos, en una santa misa yendo a comulgar, porque no saben ni lo que están haciendo. Y ustedes no son capaces de advertir a estas almas perdidas que no pueden comulgar si no se han arrepentido y si no se han confesado de sus pecados mortales, y que van borrachos. Los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, lo dice el Señor. Vamos a ver. Les he oído negar el milagro de nuestro Señor de la multiplicación de los panes y los peces. Les he oído decir que el santo Job no existió. Nos han regañado por comulgar de rodillas y en la boca, cuando Santo Tomás de Aquino nos lo deja muy claro, que no sea tocado por nada que no esté consagrado, y por eso están consagrados el cáliz, el corporal y las manos del sacerdote. ¿Qué les han enseñado en los seminarios, queridos padres? ¿Por qué ustedes no se han preocupado de su propia formación católica, como nos enseña Juan Pablo II y Benedicto XVI en el Catecismo, que juntos elaboraron? ¿Saben que no preocuparse de nuestra formación católica es un pecado? ¿Y se lo transmiten a su rebaño? Porque yo tampoco lo he oído nunca esto. Hace unos días me decía un hermano que el párroco de su localidad, porque él fue el único que comulgó de rodillas y en la boca, estamos en estas alturas, ¿no? El único. Pues el párroco dijo luego delante de todos los fieles que se sorprendía de que aún hubiera gente que comulgase en la boca con el asco que le da a él, porque eso es antihigiénico. Me pregunto si no le da asco a este sacerdote ir a dar la unción a un agonizante que esté, por ejemplo, lleno de escaras en los estertores de la muerte. ¿Le dará asco también? ¿Hasta dónde estamos llegando? He visto unas niñas vestidas de gimnastas realizar una especie de, performance, de baile, delante del antiguo obispo de Madrid, de Carlos Osoro. Bueno, esto de obispo también muy entre comillas, pero durante la celebración de una santa misa. He visto sacerdotes entrar en monopatín a celebrar una santa misa. Los he visto vestidos de payasos, los he visto con una bandera arcoíris en el altar mayor, los he visto con estolas con la bandera arcoíris. Pero ¿qué circo es esto? He visto sacerdotes coger con pinzas el Santísimo durante el 2020 y darlo
en manos con guantes. Echarse ese supuesto limpiador de manos para evitar no sé qué contagio. ¿Es que no son sus manos las manos de Cristo en ese momento? ¿Es que no celebran ustedes sin persona Christi? ¿Y eso que no era la lepra? ¿Huía el Señor de los leprosos a propósito de esto o los curaba? ¿A qué 3 cosas les mandó el Señor hacer en su santo nombre? Haced discípulos en todo el mundo, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1. 2. Imponed las manos a los enfermos y sanarlos. Y 3. Expulsad demonios. ¿Qué han hecho ustedes? Expulsar demonios, ya ni hablamos del tema, porque la mayoría de ustedes ni siquiera creen en la existencia del demonio, que es dogma de fe. Y lo de imponer las manos y curar a los enfermos, ¿dónde se quedó en el año 2020? No nos hemos olvidado de que obedecieron ustedes a los hombres antes que a Dios y de que nos cerraron las puertas de las iglesias en la cara. ¿Por qué no hicieron uso del poder que Dios mismo les ha dado para curar enfermos en su nombre? No hicieron lo que está en el Evangelio, sino lo que quiere el antievangelio de la falsa iglesia sinodal, a la que están ustedes sirviendo, en lugar de servir a la Santa Iglesia Católica. Yo misma tuve que realizar un viaje encontrándome muy enferma por otra razón, por una lesión ósea, y no me veía capaz de regresar. Pues providencialmente me encontré con un sacerdote, me alegré mucho y acudí rápidamente a pedirle una bendición para que me diera el Señor fuerzas para poder volver a mi casa. Me dio la bendición, sí, pero corriendo hacia atrás y apartándose de mí. ¿Qué evangelio es ese? Les diré cuál es. Es un falso evangelio que Satanás ha dictado y que, como nos dice San Pablo, el que os dé un evangelio distinto al que os hemos anunciado, sea maldito. ¿De qué tienen ustedes miedos, queridos sacerdotes? ¿De contagiarse de una especie de gripe? ¿De verdad? ¿De que les quiten el salario? Eso no es la Santa Iglesia Católica. Y sí, queridos padres, con todo el dolor de mi corazón les digo esto, pues sabemos cuánto aman el Señor y la Virgen sus almas consagradas, pero se han vendido ustedes por 30 monedas. Ustedes no son conscientes de cuánto los seglares admiramos y amamos a nuestros sacerdotes, ya que sin ustedes ni se nos perdonan los pecados, ni se hace el Señor presente en la consagración. Ustedes son los tesoros más valiosos que Dios nos ha dejado en la tierra. Ustedes mismos deberían darse cuenta de que están al servicio de Dios y de las almas y nos han dejado solos por miedo a perder algunos sus posiciones, su honor o su salario, tal y como ha dicho la Virgen Prado Nuevo en los mensajes que acabamos de leer. Sí, si ustedes no hubieran entrado en amistad con el mundo, fuente de donde nos vienen todas las tentaciones, recordemos, demonio, mundo y carne, pues ustedes han entrado en amistad con el mundo y han aceptado ser como funcionarios mundanos cualquiera. Esto no estaría pasando si no lo hubieran aceptado. Ustedes no son funcionarios, son ministros del Señor. ¿Puede haber algo más sagrado en este mundo que un ministro de Cristo? ¿Son ustedes conscientes de lo que son? Pero nos da miedo perder nuestros puestos y salarios. Recuerden las palabras del Señor. No se puede servir a 2 señores, a Dios y al dinero. Está claro a cuál están amando ustedes y a cuál están aborreciendo. No me extraña que la Virgen esté tan triste.
No me extraña que la mayoría de ustedes no quieran oír hablar de los mensajes de Prado Nuevo, como he dicho al principio, porque ustedes están rechazando la verdad, obedeciendo a malvados hombres antes que a Dios y sirviendo a otro Señor que no es Cristo. Por último, recordarles que nuestro Señor nos dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O aquello otro tan importante: apartaos de mí, malditos de mi Padre, no os conozco. O esto: el que me defienda delante de los hombres, yo le defenderé el día del juicio. Hay unas palabras muy sabias de un santo que nos dice que el infierno está pavimentado con los cráneos de los obispos corruptos, que muchos obispos se condenan y pocos sacerdotes se salvan. ¡Qué tristeza! ¡Qué dolor tan grande tiene que sentir nuestro Padre Celestial! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande siente la Santísima Virgen por ustedes! ¡Cuánto les ama! ¡Qué dolor tan grande sentimos nosotros, sus pobres ovejas, que estamos como ovejas sin pastores! Por último, y no por ello menos importante, está este otro asunto de la obediencia. A ver, esta parte de los sacerdotes que se han agarrado a esto, a la obediencia. Queridos sacerdotes, ¿saben ustedes que la obediencia tiene unos límites morales? Muchos de ustedes hacen estas cosas por obediencia, pero tenemos que distinguir entre a quién obedecemos y qué. A quién hay que obedecer y qué hay que obedecer, basándonos siempre en este principio. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Señor en la institución de la Eucaristía les dijo: haced esto en conmemoración mía. El Señor no dijo: excepto si hay un estado de alarma, si hay guerra o un terremoto o no sé qué plaga. Tenemos que distinguir entre la obediencia y la falsa obediencia, y entre si estamos obedeciendo primero a Dios que a los hombres o viceversa. San Vicente de Lérins nos dijo que quien por obediencia sigue al error se condena. Y San Bernardo, doctor de la Iglesia, nos dijo que el que por obediencia se somete al mal está adherido a la rebelión contra Dios y no a la sumisión debida a Él. No se dan cuenta, queridos padres, que todo esto está orquestado para acabar con la Santa Iglesia de Cristo. ¿No lo ven? ¿También ustedes nos van a llamar conspiranoicos? Bueno, al menos a mí ya me lo han llamado uno de ustedes. O dos. Vamos a dejarlo en dos. ¿No fue acaso la traición de Judas una conspiración entre Judas y los que querían prender al Señor? ¿No le traicionó uno de los 12? ¿Uno de los de dentro? Haremos lo que la Virgen y el Señor nos piden por ustedes, pero al igual que ellos, hemos querido hacer este llamamiento. Despierten, ministros de Cristo, que el tiempo se agota y el Señor vendrá como ladrón en la noche. Roma ya ha caído. El resto es cuestión de tiempo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida.